estos días Amazon ha anunciado la vuelta a la oficina de una buena parte de su plantilla. Plantilla que estaba trabajando de manera remota y que ahora pues vuelve a incorporarse de nuevo al espacio físico, al presencialismo, al presentismo, como lo quieras llamar. Esto surge en medio de una conversación que llevamos teniendo desde hace ya varios meses, en la cual estamos anunciando que el teletrabajo, una parte del teletrabajo, especialmente el teletrabajo que corresponde a la parte de trabajo híbrido, en algunos lugares es prácticamente imposible y que de manera lógica e irremediable pues va a ir desapareciendo de una manera bastante más rápida de lo que pudiera pensarse en general. Desde que vinimos anunciándolo, hemos recibido todo tipo de negativas y de respuestas, en algunos casos muy beligerantes, de empresas, de departamentos de recursos humanos que nos han estado diciendo que no sabíamos de lo que estábamos hablando, que el teletrabajo había venido para quedarse para siempre, que ellos estaban muy contentos y muy satisfechos con su teletrabajo y que no lo iban a quitar nunca, etcétera, etcétera, etcétera. De esto hace ya varios meses. De hecho, nosotros estuvimos hablando de esto ya en los primeros eventos allá por diciembre del año pasado, 2023, y no es algo que hayamos inventado nosotros. Nosotros simplemente lo analizamos y explicamos el porqué de lo que va a ocurrir. Bien, te comento que a lo largo de estos meses las posturas tan serias y tan firmes de que el teletrabajo no iba a cambiar nunca pues han ido reblandeciéndose, han ido apareciendo ya voces de ya empresas grandes diciendo que a lo mejor habría que repensarlo porque hay un tema de duplicidad de gestión, duplicidad de costes, etcétera, etcétera, y que a lo mejor habría que pensarlo. Y en medio de todo esto aparece nada menos que una de las empresas más grandes del mundo y que tenía una gran parte de la plantilla trabajando en remoto y anuncia, digamos de sopetón, que todo el mundo otra vez de vuelta a la oficina. Cuando ocurre algo de esto, se vuelve a abrir el debate y por eso ha sido pertinente realizar este episodio fuera de, numeración, un episodio especial, para hablar de esta noticia de actualidad y ver cómo la podemos interpretar y qué es extrapolable y qué no es extrapolable a lugares como nuestro entorno. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo de la Zola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, como estábamos diciendo, salta la noticia. Amazon dice que todos sus trabajadores, o una buena parte de sus trabajadores, tiene que volver otra vez a trabajar de manera presencial en sus oficinas. Y según las noticias que hemos leído, pues esgrime una serie de argumentos relativos a su actividad como tal. No se trata tanto de si está a favor o en contra del trabajo remoto, sino de qué tal o cuánto de bien, si se puede decir así, se adecúa el trabajo remoto a la actividad de esas personas dentro de la empresa para el desarrollo de los productos y servicios que Amazon les asigna. Por lo que hemos visto, Amazon lo que dice es que es más productivo si esas personas que están trabajando en general en equipo, cada uno desde algún punto geográfico, trabajan de una manera más cercana en una misma oficina, alrededor de una misma mesa o en mesas cercanas. Porque dice que si la comunicación es más sencilla y se realiza de una manera más fluida y más rápida, y que además habrá más comunicación. Si simplemente lo que tienes que hacer es girar la cabeza y hablar con tu compañero, es más probable que te comuniques más que si tienes que seguir un protocolo de comunicación a través de un servicio de videollamada o de lo que sea. Esos son los argumentos que esgrime. Es muy curioso porque al leer la noticia y verla publicada en las redes sociales, yo uso sobre todo LinkedIn, ves algunos comentarios que al final hasta hacen gracia, ¿no? Porque hay mucha gente que lo pone en duda, incluso hay responsables de departamentos de FM y de recursos humanos que afirman que, a su parecer, esta decisión de Amazon no es meditada,
Es una decisión como si se hubiera tomado, pues yo qué sé, si el responsable de Amazon si hubiera tomado una bebida espirituosa y hubiera decidido así de repente que, venga, pues que toda la empresa vuelve otra vez a la oficina, como son pocos, y es una gestión fácil y no tiene ningún problema, ¿verdad? Que es como chasquear los dedos y ya está todo hecho. Pues sin datos, sin tener ningún fundamento y sin meditarlo, pues hubieran tomado la decisión. Claro, esto al final es un poco irrisorio porque empresas como Amazon, evidentemente, tal vez otra cosa se pudiera poner en duda, pero datos, tienen muchos datos y tienen muchas métricas y ellos lo que van a intentar siempre es aumentar la eficiencia de su plantilla y la productividad de su empresa, eso es evidente, y se basan mucho más en datos que la gran mayoría del resto de las empresas, tanto las que están implantando teletrabajo como las que no lo implantaron, como las que lo están desimplantando. En muchos casos es algo más sensitivo, algo que da la sensación, porque es muy raro que la gran mayoría de empresas pueda tener un nivel de datos tan precisos y tan objetivos como pueda tener una empresa del tipo de Amazon o de otras similares. Por lo tanto, dudo mucho que haya sido algo así sin meditar y que directamente, venga, vamos, os de vuelta a la oficina, pues porque sí, a ver qué pasa. Nah, eso no creo que haya sido así y creo que de hecho lo que se debería descartar es precisamente pensar eso. Ya ha ocurrido en el pasado que una vuelta a la oficina haya sido muy comentada. Y simplemente por el sentido contrario. En su momento, hace ya bastantes años, pues lo que costaba trabajo era que las empresas implantaran el teletrabajo. Y se daban, como decíamos en alguno de los episodios, en alguno de los artículos, se daban unos pasitos hacia adelante y luego se daban grandes saltos hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando las empresas implantaban el teletrabajo no era noticia, no salía en ninguna parte. Pero cada vez que una gran empresa, sobre todo si tenía un cierto tamaño, era una empresa mediática, quitaba teletrabajo, sí que aparecía en todos los titulares. Y de hecho todos conocimos el nombre de alguna CEO, de alguna gran empresa, acordaros del caso de Yahoo, simplemente porque anunció que había que volver todo el mundo a la oficina y que se eliminaba el teletrabajo. En aquel caso, lo que se hizo fue culpar al teletrabajo de que la empresa no fuera bien. Y bueno, la medida que tomó aquella CEO fue decir, pues todo el mundo de vuelta a la oficina porque esto del teletrabajo no funciona porque la empresa va muy mal. Sin embargo, en la gran mayoría de los medios, ahí se perdió la pista de lo que pasó después. Y el caso es que volver a la oficina no remontó el vuelo para la empresa y de hecho su final como empresa independiente al final acabó siendo pues, ser vendida a otra empresa por un coste que no era el que estaba previsto inicialmente, sino bastante más bajo. Y realmente lo que pasó fue que volver a la oficina, volver al presencialismo, no les sirvió, pues, digamos, de nada. Porque si hubieran remontado el vuelo y se hubieran arreglado los problemas, hubiera quedado claro que los problemas venían dados por el teletrabajo. Pero una vez más, se asignan como causas a cuestiones que son simplemente correlativas. Es decir, que lo que hemos dicho muchas veces, que si hoy pues han pasado dos cosas una después de otra, no quiere decir que una haya sido la causa de la otra. Si hoy cuando has salido por el portal de tu edificio pues ha pasado un coche de color rojo, pues simplemente ha ocurrido, pero no quiere decir que si mañana vuelves a salir del edificio vuelva a pasar otra vez un coche de color rojo. Lo mismo pasa un coche de color verde o amarillo. Y entonces te das cuenta de que no era causa. Pero si solamente haciéndolo el primer día ya estableces que como has salido por el portal y ha venido un coche rojo, una cosa ha causado la otra, estás haciendo un análisis erróneo. Y lo que ocurrió en ese caso fue un análisis erróneo. Fue culpar al modo de trabajar, al modo de teletrabajo, de que la empresa estuviera funcionando mal cuando es evidente que la empresa iba mal por otra serie de decisiones y de cuestiones que no tenían nada que ver con eso y que no se cambiaron. Lo que se cambió fue el teletrabajo y no sirvió para nada. En el caso de Amazon es algo diferente porque Amazon ya parte de la situación en la que ya tenía el teletrabajo.
Y lo tenía pues muy, digamos, impulsado, como ha ocurrido con tantas y tantas empresas, desde el 2020 por la cuestión sanitaria, ¿no? De repente pues hubo que mandar a las personas a su casa y que pues empezaron a trabajar desde allí. Y después de aquello, en algunos países donde el teletrabajo tiene mucho sentido, pues ya la gente no volvió. Ya no hubo motivos para que volvieran a la oficina. ¿Para qué? Si estaban funcionando estupendamente desde su casa y no había ningún problema. Es el caso de lo que ha tenido Amazon. Amazon tenía ya a sus empleados, empleadas en casa. Y lo que hace es hacerlos regresar. No es porque haya hecho un experimento de teletrabajo y tal, no. De hecho, bueno, habría que ver, porque al final las noticias acaban siendo un poco como el teléfono escacharrado, ¿no? Que no son tampoco todos los datos, pero habría que ver qué nivel de presencialismo total tenían antes de implantar teletrabajo. Probablemente en Amazon hubiera bastante teletrabajo ya antes. Y la vuelta a la oficina probablemente no sea tan completa, tan al 100% como afirman los titulares. Será simplemente recuperar, entiendo yo, recuperar un poco el nivel de presencialismo que se tuviera antes de este impulso tan potente al teletrabajo y tan apresurado como ocurrió en 2020. Entendemos que es algo parecido. Claro, ahora viene la cuestión, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se hace ahora? Pues si se hace ahora, es evidente que es porque los datos que tiene Amazon acerca de la productividad de sus empleados cuando están teletrabajando es más baja que cuando estaban presencialmente en la oficina. ¿Quiere eso decir que las personas cuando están en su casa ya no trabajan, que el teletrabajo se lo toman a cachondeo, etcétera, etcétera? No necesariamente tiene por qué ser eso. Simplemente que por la metodología de la creación de productos y servicios que tenga Amazon, se favorece más la productividad si las personas están en un entorno más próximo. No quiere decir más allá que eso. No se está diciendo que es que las personas en casa se relajen. ¿Podría ocurrir? También. Y ahora, claro, viene la pregunta, ¿no? Esto que ha ocurrido en Amazon, esto que está ocurriendo, claro, al ser Amazon una empresa tan grande y tan presente en todo el mundo y tan mediática, pues claro, si Amazon vuelve a la oficina, ¿quiere esto decir que todo el mundo ya vuelve a la oficina? Bueno, tampoco es eso. Y de hecho es muy probable que, bueno, sí que es verdad que movidos por el ejemplo de Amazon haya otras empresas que, pues de estas que simplemente imitan, ¿no?, lo que ven. Y que cuando en las oficinas de no sé quién pues se ponía un tobogán, pues todos ponían toboganes, y si había mesas de ping-pong, pues todo el mundo quería su mesa de ping-pong y todo esto, ¿no? Simplemente por copiar. Y de hecho muchas de las empresas estaban poniendo sus toboganes y sus mesas de ping-pong cuando ya el original ya los había quitado, ¿no? Pues en este caso ocurre un poco lo mismo. Puede haber un efecto, digamos, de arrastre, ¿no? De imitación, porque Amazon pues ha vuelto a la oficina, o va a volver a la oficina ahora en 2025, pero no significa que todo el mundo tenga por qué volver otra vez a la oficina. Ahora bien, eso es diferente de lo que venimos defendiendo desde ya diciembre en nuestro caso, a raíz de encuestas y de informes, no es algo que nos hayamos inventado, de que en lugares como España y lugares con cultura de trabajo similares a España, el teletrabajo sea prácticamente imposible, sobre todo cuando está en su modalidad de trabajo híbrido. Cuando el teletrabajo es algo que es el modo de trabajar de las personas y de departamentos enteros, incluso de empresas enteras, no está suponiendo un problema. Hay empresas de teleoperadores que directamente tienen a todo el personal en su casa, no van a la oficina, les han instalado la maquinaria necesaria en su propia casa para que todos los días, a la hora en punto en la que tengan que empezar el trabajo, estén en el trabajo y no se muevan de esa mesa, de esa silla, hasta que sea su hora de salida. Como hemos dicho muchas veces, una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el trabajo flexible. Y ese es un ejemplo muy claro de lo que es teletrabajo, pero con cero flexibilidad. La flexibilidad tiene otros componentes. Y ahí es donde viene muchas veces el problema. El problema de imagen es cuando, bueno, pues resulta que cuando se teletrabaja, cuando una empresa ofrece en su modalidad de trabajo híbrido
ofrece algunos días de teletrabajo o de no tener que ir a la oficina, pues todo el mundo se coge esos días de lunes o viernes o días entre medias de un puente que no haya. Cuando hay una festividad en jueves y el viernes no se ha declarado puente, pues resulta que ese día pues todo el mundo teletrabaja y teletrabaja desde la playa. ¿Tiene algo de malo esto? Conceptualmente no. En cuanto a imagen, sí. Y sobre todo cuando existen tantas dudas acerca de si teletrabajo sí o teletrabajo no. Al final lo que acaba apareciendo es que esos días de teletrabajo sean días de vacaciones oficiosas. Y eso es lo que ha perjudicado tanto. Incluso en el propio 2020, cuando se anunció que iba a haber teletrabajo a partir de, al cabo de un par de días, las televisiones nos mostraron aquellos atascos en las zonas costeras de todo el mundo yéndose a la playa porque iban a implantar el teletrabajo al cabo de un par de días y para que ya les pillara allí, ¿no? Y claro, bueno, se supone que el teletrabajo es que estás trabajando a distancia, pero trabajando. Y esa parte de trabajando es la que pues tuvo los problemas de comprensión que han acompañado siempre en culturas como la nuestra el teletrabajo, ¿no? Esto de pensar que si ese día teletrabajas, ese día pues es fiesta oficiosa. Claro, si tu modo de trabajar es siempre al 100%, es teletrabajar, ya no puedes hacer eso. Simplemente tienes que cumplir una serie de objetivos o llegar a un nivel de trabajo, un nivel de servicio, y lo vas a tener que hacer estando teletrabajando, porque todos los días teletrabajas. Ahora, si trabajas presencialmente durante 4 días a la semana y el viernes no, pues hay una tentación muy grande de que el viernes sea un día que ya se sume al fin de semana y que o teletrabajes desde la playa o que ese día sea el que aproveches pues para hacer todo aquello que se vuelve imprescindible hacer ese día. En cuanto a temas domésticos, es el día en el que vas a necesitar hacer la compra sí o sí, en el que te va a llegar toda la paquetería, o el día en el que vas a ir a la peluquería, o el día en el que vas a ir al gimnasio, o el día en el que tienes tus clases de lo que sea. Y ese ha sido uno de los grandes problemas. De hecho, ya hay muchas empresas que, permitiendo días de teletrabajo, te permiten solicitarlos siempre y cuando no sea un lunes, no sea un viernes. Y es algo a lo que se ha llegado pues por un exceso, digamos, de confianza, ¿no? Pero más allá de eso, hay otros motivos por los cuales el teletrabajo es directamente imposible en entornos en los que no se aplique de una manera bastante completa. Y tiene mucho que ver con la forma de trabajar de las personas y con la propia sociedad y la propia manera de entender los trabajos en equipo, y no solamente los trabajos en equipo, sino las dinámicas internas de las empresas. Es una cuestión mucho de confianza y de desconfianza. Y no hablo solamente de la desconfianza del trabajador hacia la empresa o de la empresa hacia el trabajador, sino que hay una desconfianza en todos los ámbitos. Cuando hablamos de ello en las sesiones que hacemos, pues es que queda muy evidente y vemos las cabezas asintiendo, ¿no? Bueno, pues es que es la realidad, no se habla de ello en las conferencias al uso y demás, pero cuando, pues bueno, puedes leerlo en el propio libro, ¿no? Del final del teletrabajo, el final del teletrabajo, en el que al final lo que explico es los motivos reales por los cuales el teletrabajo es que ni está ni se le espera de una manera continua cuando se habla de un teletrabajo que no es completo. Porque hay muchos condicionantes y esos condicionantes son sociales, son personales y no tienen tanto que ver con que la empresa no se fíe del empleado, que también puede ser. Existe una disparidad de datos bastante importante y de percepciones. ¿Qué quiero decir? Si preguntas a las personas que están teletrabajando si son más productivas los días de teletrabajo o los días que están en la oficina, normalmente lo que contestan estas personas es que son más productivas cuando están en su casa. Y además se quejan de que le echan muchas horas en su casa, que alargan la jornada, que trabajan mucho más tiempo. Pero sin embargo, cuando hablas con las empresas, cuando hablas con los departamentos correspondientes, las managers se quejan de que los días de teletrabajo los equipos funcionan peor y que
hay un menor rendimiento los días que no están en la oficina. Esto, al final, si hay datos, como decíamos antes, si tienes datos objetivos, como pueda tener Amazon, pues acaba siendo algo indiscutible para un lado o para otro, pues un dato objetivo. Pero en la mayoría de los casos no es así, es una cuestión de percepción. Y para muchas personas, estando en su casa, les da la sensación de que están trabajando más horas, muchas veces debido a la incomodidad de trabajar en su casa. Y esto es un tema que no es una cuestión pequeña, porque aunque en tu casa te encuentres mejor que en una oficina, sin embargo, para realizar la actividad de trabajo de oficina, en general tu oficina debería por lo menos ser un espacio, un entorno que te favoreciera el trabajo más que en tu casa. Simplemente si estás trabajando 8 o 10 horas, el tiempo que sea, 6 horas, en una oficina, en una silla de oficina, en condiciones, no es lo mismo que estar trabajando esas mismas 10, 8, 6 horas en tu casa, en una silla de cocina o en una silla de comedor. Y al final, día tras día, hora tras hora, pues tu espalda, tu cuello acaban resintiéndose y se te acaba haciendo la jornada más larga. No digo que no sean jornadas más largas, que en muchos casos también lo son, pero también están llenas de interrupciones derivadas de la presencia en casa, ¿no? Todo esto es muy personal y en cada caso hay personas que se organizan genial y que son mucho más productivas estando en su casa, que es como debe ser. Pero no siempre es así y no se puede decir que sea lo más común. Ahora bien, si Amazon vuelve a la oficina, ¿quiere decir que en España, en Latinoamérica, todas las demás empresas van a seguir el ejemplo de Amazon y que todo el mundo va a volver a la oficina? Pues muy probablemente se vaya a utilizar el argumento de Amazon, pero la decisión ya estaba tomada. Lo venimos diciendo nosotros lo decimos desde el mes de diciembre, ¿no? 2023. La decisión ya estaba tomada y en las encuestas los propios CEOs de las empresas lo decían. Casi el 80% de los CEOs encuestados aquí en España decían que en cuestión de 3 años el teletrabajo habría desaparecido completamente de sus empresas. Si además están viendo el ejemplo de una de las empresas más grandes del mundo que decide que las personas vuelvan otra vez a la oficina, puede ser un acelerante para que ese proceso que se iba a hacer un poquito más poco a poco, pues se vaya a hacer de una manera más rápida. Lógicamente, la parte, entre comillas, graciosa será ver ahora pues todos estos departamentos que nos decían: no tenéis ni idea, no sabéis de lo que estáis hablando, os estáis inventando las cosas, el teletrabajo ha llegado para quedarse para siempre, ya nadie volverá a la oficina, etcétera, etcétera, cuando realmente allá por un 80% todo el mundo ya había vuelto a la oficina. En España se llama teletrabajo a no ir a la oficina un día a la semana, ¿eh? No están hablando de teletrabajo real, es decir, personas que no van a la oficina. No, en España cuando se habla de que el 50% de las personas teletrabajan, realmente se está incluyendo en ese 50% a las personas que algún día a la semana o algún día a la quincena o algún día al mes pueden no ir a la oficina. Incluso hay veces que no son ni el día completo, sino es por la tarde tal vez. Algo que carece completamente de sentido porque una de las gracias del teletrabajo es no tener que ir a la oficina, es evitarte el viaje, la ida y la vuelta. Si tú te levantas temprano por la mañana, vas a la oficina, te comes el camino en el autobús, en el metro, en el tren, en tu coche, como sea, y luego a mediodía te lo vuelves a zampar otra vez, de vuelta a tu casa, para luego por la tarde en tu casa seguir trabajando, no hombre, la gracia era no tener que hacer esa ida y esa vuelta. Entonces, el teletrabajo que es parcial de un día, es que ni siquiera lo es. Y aquellos que se quedan en su casa un día a la semana, un día cada 15 días, realmente es un trabajo presencial y eso supera el 80% en países como España. Entonces, hablar de que el 50% de las personas teletrabaja es mucho decir. Lo que se ha hecho ha sido implantar este modelo híbrido precisamente por el miedo a no saber gestionar el teletrabajo de manera completa. Y precisamente cuando se vio que el ahorro que iban a tener las empresas, que suponían que iban a tener las empresas si todo el mundo se iba a su casa y que pensaron en muchos casos que se iban a transferir los costes de oficina directamente a los empleados, cuando ya legislativamente se aclaró que no, que tú puedes tener empleados que estén trabajando en su casa, pero que tienes una responsabilidad de mantenimiento para ellos y para sus instalaciones,
ya resultó que, claro, no se podía transferir el coste y a lo mejor ya había que tener un lugar físico al que pudieran ir. Y no es que dijeras al que pudieran ir, sino al que tengan que ir. Es decir, ya el lazo se estrechaba bastante más, ¿no? Esto ha quedado así durante los últimos pocos años y ya se va revirtiendo cada vez más. Poquito a poco, cuando vamos hablando con diferentes empresas, vamos viendo cómo el nivel de teletrabajo ha ido bajando, y cómo incluso las empresas que lo mantienen en este término híbrido, al principio era muy fácil para los trabajadores decir, oye, que tal día me cojo teletrabajo. Y poco a poco se han ido poniendo restricciones y más allá de que se hayan eliminado los lunes y los viernes en muchos casos, también se ha empezado a pedir una justificación para teletrabajar que antes no era necesaria. Antes simplemente decías, oye, pues tal día no vengo, me quedo a trabajar en mi casa y ya está, se notificaba. Pero ahora en muchos casos ya se tiene que solicitar y tienes que esperar una aprobación. Y para esa aprobación te solicitan ya que expliques por qué ese día en concreto no vas a ir a la oficina. Y el siguiente paso ya es decir, bueno, pues todo el mundo pues tenga que ir a la oficina y que se olviden de esa parte del teletrabajo, de esos días de teletrabajo, o que se reduzca a límites ya prácticamente testimoniales, simplemente por términos publicitarios, para poder decir que es que esta empresa pues mantiene el teletrabajo, bueno, cuando realmente no lo es. Evidentemente hablamos del grueso de las plantillas. Los grandes directivos de siempre han tenido una gran flexibilidad y si han ido a la oficina es porque su trabajo estaba establecido así, han podido ir, han podido no ir, han podido hacer un poco la organización que necesitaran, porque muchas veces además el trabajo de los grandes directivos no se parece en nada a la actividad que tiene que desarrollar el resto de la plantilla en la oficina. Bueno, a lo mejor pues tienen otra serie de cuestiones que se derivan más de mantener la empresa abierta, de buscar financiación, etcétera, etcétera. Y a lo mejor pues el CEO o la CEO de una empresa que fabrica cualquier objeto pues no está tan relacionado con su actividad, no está tan relacionada con la fabricación de ese objeto, ni siquiera con la venta de ese objeto, como el tema de mantener la empresa abierta y tener decisiones estratégicas, de ver dónde abren, dónde cierran, si se contrata, si se crece, se compra maquinaria nueva o no, conseguir financiación, todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Y entonces pues, han tenido una actividad completamente diferente y lo de ir a la oficina o no depende de cada caso. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que luego pues no se analiza. Muchas veces simplemente se imita. Y ya está. Y entonces cuando vamos a ver cómo va a haber empresas que van a decir que hay que volver a la oficina y cuando se les pregunte por qué dirán, oye, si hasta Amazon lo hace, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y eso, claro, es una muestra de hechos, pero sin ningún razonamiento, ¿no? Habrá empresas a las que les interese y otras a las que no. Pero como digo, la decisión ya estaba tomada en entornos como el nuestro y además está tomada por todo el mundo. A pesar de que haya mucha voz discordante en redes sociales diciendo, hace mucha gracia porque hay personas que dicen, pues yo no pienso volver a la oficina. Y si mi empresa dice, bueno, realmente sería la empresa en la que trabajas, no tu empresa, pero bueno, la empresa en la que trabajas dice que tienes que volver a la oficina, pues dicen, pues yo me marcho y me voy a otra empresa donde no me hagan volver a la oficina. Y dices, bueno, vale, hay muchos comentarios así en redes sociales y bueno, recuerda un poco a cuando decían allá por 2017 que la generación millennial era quien ponía las condiciones en las entrevistas de trabajo cuando iba a entrar a trabajar en una multinacional, ¿no? Y que, bueno, pues llegaban diciendo que para trabajar allí querían esto, aquello, y que las empresas obedecían, ¿no? Pues eso mismo, ese mismo nivel de criterios y de credibilidad, pues tiene estos comentarios, ¿no? De tantas personas diciendo que si sus empresas, las empresas en las que trabajan, les piden volver a la oficina, pues que se irán a otras empresas. Bueno, pues oye, si tienes la posibilidad de elegir y demás, pues oye, pues adelante, ¿no? Nadie te va a decir nada, pero entiendo que no es el caso tan habitual y que cuando las empresas digan, oye, pues todo el mundo otra vez a la oficina, dudo mucho, por ejemplo, que Amazon se quede sin empleados en estas fechas porque todo el mundo diga, pues no vuelvo. Y eso que estamos hablando de, en general, unos entornos, unas sociedades en las que sí que es mucho más probable que hubiera alternativas para estos trabajadores que no quieran volver a la oficina, de cambiar a otras empresas similares
de similar tamaño, incluso de actividad también de corte tecnológico. Al final Amazon tiene un corte tecnológico muy potente. Pues podrían tener otras que todavía tengan un teletrabajo muy potente y que probablemente lo vayan a mantener durante mucho tiempo. Mientras que en entornos como el nuestro, decir eso de pues me voy a otra empresa que no me obligue a volver a la oficina, si es que todas te van a decir que vayas a la oficina. La gran mayoría, todas las que tengan trabajo híbrido. Quitando las que ya hayan establecido unos métodos de trabajo muy bien, muy claros y que generalmente van a tender hacia el teletrabajo total. Los que tienen una mezcla, esa timidez de vamos a tener oficina, pero a la vez trabajas desde tu casa, esa duplicidad de gestión, esa duplicidad de costes, esa dificultad de organización y sobre todo de saber cómo se van a producir las cosas, ¿no? Pues se hace complicado. Y la mayoría de las empresas dicen, para mantener un día a la semana o un día a la quincena que te puedas quedar en tu casa, esos costes de duplicidad de todo, pues van a tender a quitarlos y sobre todo si tienen la sospecha, muchas veces como te digo no son datos reales sino sospecha sensitiva de que en tu casa no estás teniendo la productividad necesaria, pues más que más. Incluso cabe preguntarse si la flexibilidad en el trabajo puede producirse siempre. Y mira, aquí hay un punto que hay que repetir una y otra vez. Y es que tú puedes ser flexible en tu trabajo en cuanto a lo que se refiere al horario, sobre todo, siempre y cuando tu equipo te lo permita. Es decir, si estás trabajando en un equipo y hay otras personas que tienen que continuar un trabajo que tú has hecho o que necesitan tu parte del trabajo para poder realizar el suyo, porque a raíz de tu trabajo se establezca una base, salgan unos datos que ellos van a necesitar para continuar con el trabajo y completarlo, no puedes tener tanta flexibilidad, porque los demás están esperando a que entregues tu parte para seguir con la suya. Entonces no puede ser que tú digas, bueno, vale, pues yo por la mañana me voy a ir a montar en bicicleta, por la tarde me voy a ir a hacer la compra y luego por la noche me voy a ir a la cama a las 4 de la mañana y os dejo enviado mi parte a las 3:30 de la madrugada. Ya no les sirve. Si estás trabajando en un entorno colaborativo, el tema de horarios y de interdependencia del trabajo de unos y otros limita mucho la flexibilidad horaria. Y en algunos casos también limitará la flexibilidad geográfica en función de la facilidad o la dificultad que haya para la comunicación entre las partes. Por eso no es tan sencillo. Yo siempre he sido un defensor a ultranza del teletrabajo, porque me parece que desplazarse a una oficina para al final teletrabajar desde allí, como he dicho siempre, porque tú al final te conectas con un servidor que lo mismo está hasta en otro país. Entonces te da igual conectarte a ese servidor desde la oficina que conectarte desde tu casa. Ahora bien, la organización del trabajo debe existir y cambia mucho. Cambia mucho porque en general, como hemos dicho ya otras veces, no hay unos objetivos definidos y prácticamente en los trabajos, en un gran porcentaje de los trabajos en nuestros entornos, se basan en que vas a la oficina y esperas instrucciones allí y se van dando sobre la marcha y haces pues ahora ponte con esto y ahora después te pones con esto otro. Y no hay unos objetivos claros. Cuando se hace un trabajo remoto sí que hay que establecerlos y bueno, pues es una cosa más difícil, los managers tienen que saber llevarlo, las personas que están en su casa tienen que tener una disciplina, una autodisciplina. Es algo diferente. No creo que sea ni más fácil ni más difícil, sino simplemente diferente. Y lo que sí que es difícil es hacer el cambio. Sí que es cierto que para la mayoría de empresas, en cuanto uno de estos cambios que haces da avisos de no funcionar, enseguida tienden a volver hacia atrás. Entonces, a lo mejor han tardado un año en ir dejando poco a poco que las personas vayan teniendo una flexibilidad geográfica y luego en un fin de semana deciden que no y en un día, todo ese año poquito a poco, la regresión es de un solo día. Por eso decíamos pasitos hacia adelante y grandes saltos hacia atrás. Y muchas veces cuando una empresa de este tamaño y de esta presencia mediática como Amazon, o pasó en su día con Yahoo, dicen que todo el mundo otra vez de vuelta a la oficina, muchos pensarán, si ellos lo dicen por algo será, independientemente de si se parece a su situación o no,
Y muchos dirán, no, pues yo ya estaba pensando en que volvieran, pues esto va a ser un argumento. Oye, mirad, hasta esta gente lo hace, y si esta gente, que son los más grandes del mundo, los primeros, tal, lo hacen, pues no lo vamos a dejar de hacer nosotros, ¿no? En fin, como todo en este ámbito tendrá mucha polémica, hay muchísimos comentarios en redes sociales al respecto, muchísima gente protestando porque se temen que los demás sigan ese camino y que imiten la vuelta a la oficina, y esto por qué, y es que esto no estaría meditado, lo que decíamos antes, ¿no? Y sobre todo lo que vamos a ver es a muchas de estas empresas, muchas personas que durante estos meses atrás nos han estado diciendo que no sabíamos lo que decíamos, que ellos apostaban 100% por el teletrabajo. Ahora vamos a ir viendo cómo esos mismos responsables de esos departamentos de recursos humanos que decían que sí o sí que ellos iban a mantener el teletrabajo, lo van a quitar. Y en algunos casos pues veremos cómo le dan la vuelta al discurso y dirán que ellos desde siempre habían abogado por el trabajo presencial porque veían que el teletrabajo no funcionaba y que al volver a la oficina todo el mundo hace un grupo más cercano y tiene un sentido de pertenencia que se había perdido y que están muy contentos con que todo el mundo vuelva a la oficina, etcétera, etcétera, porque eso es algo a lo que prácticamente ya nos hemos acostumbrado, ¿no? A ver cómo los argumentos pues cambian de un momento a otro. Y bueno, es menos mal que, digamos, al final todos hemos visto cómo se negaba por parte de todo el mundo. Me recuerda un poco a estos dichos que ha habido siempre, ¿no? De cuando el presidente de un equipo de fútbol sale a decir delante de los medios que el entrenador tiene toda su confianza, esto venía a significar que en una semana o 2 semanas el entrenador estaba despedido. Pues esto era un poco parecido, ¿no? No, vamos a abogar todos por nuestro teletrabajo. Bueno, realmente no, ni siquiera es una decisión de los departamentos de recursos humanos, no es una decisión ni tuya ni mía, salvo que seas tú el CEO de tu compañía. Yo no soy el CEO de tu compañía, entonces no es decisión de nadie más que de las juntas directivas, etcétera, ¿no? Y esa decisión ya la habían tomado porque la habían expresado así en las propias encuestas, en las entrevistas, y cuando se les había preguntado, ¿no? Ya habían dicho, en 3 años lo quitaremos, estará quitado de aquí a 3 años. En algunos casos era 1 año, en otros casos eran 2, en otros eran 3. Y este tipo de acciones, como digo, de empresas como Amazon, pues probablemente lo que haga sea acelerar el proceso. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Siempre será muy interesante saber lo que opinas, nos mandes tus mensajes y tengamos un poquito de debate, aunque siempre hay mucho debate a este respecto. ¿Nos ha parecido interesante, pues, en este asunto de actualidad, pues comentarlo en un episodio especial? Esperamos que os guste y, como siempre, pues nos escuchamos ya en el siguiente. Hasta entonces.